Marrick Wallace siempre se había considerado un hombre racional, un planificador, un estratega, alguien que entendía los patrones y las consecuencias. Pero al bajar del avión esa noche, arrastrando su equipaje de mano por el aeropuerto tenuemente iluminado, sintió una extraña inquietud alojándose en su pecho. No era agotamiento, aunque el viaje de negocios de 3 semanas había sido extenuante. Tampoco era la hora tardía, había tomado vuelos nocturnos antes. No, esto era algo diferente, un susurro de intuición, un instinto perfeccionado por años de resolución de problemas que le decía que algo estaba mal. Afuera, la noche era densa con una quietud casi inquietante. El aire era fresco, del tipo que hacía que la piel se erizara bajo una chaqueta ligera. Marrick se deslizó en su coche y comenzó el trayecto a casa, las luces de la ciudad desdibujándose por su parabrisas. Sus dedos tamborileaban distraídamente en el volante mientras pensaba en las pequeñas comodidades que lo esperaban, su cama, su nevera bien surtida, el aroma familiar del hogar y, por supuesto, Lillian. Su esposa había estado distante por teléfono, nada abiertamente sospechoso, solo pequeñas cosas, llamadas perdidas, respuestas tardías, una especie de cortesía ensayada que no siempre había estado allí. En ese momento, lo había atribuido al estrés laboral, quizás. Había estado fuera mucho tiempo, las personas se acostumbraban a la ausencia. Pero ahora, al girar en su tranquila calle suburbana, la sensación regresó, algo estaba mal. Lo primero que notó fue el coche, un sedán de lujo negro estacionado en un ángulo extraño en su césped. Su ceño se frunció. Nadie estacionaba así, no en este vecindario donde cada entrada estaba meticulosamente medida, cada césped recortado con una precisión casi obsesiva. Lo segundo que notó fue la luz parpadeante del porche, el sensor de movimiento había sido activado. Alguien había estado allí recientemente. Marrick estacionó en su propia entrada, apagando el motor. El silencio lo envolvió. Su casa estaba oscura, salvo por el suave resplandor de la ventana del piso superior. Tomó su maleta y luego dudó. Una figura estaba de pie junto a la puerta principal. Al principio pensó que sus ojos le jugaban una mala pasada. El hombre estaba apoyado contra el marco, apenas iluminado por la luz del porche, sin camisa, descalzo, con la cabeza inclinada hacia adelante como si intentara recuperar el aliento. El primer instinto de Marrick fue preocupación, ¿estaba el hombre herido, borracho? Entonces la figura se movió, parpadeando lentamente en su dirección. «Oh, hombre», exhaló pesadamente el extraño, pasándose una mano por el cabello desaliñado. ¿Tú vives aquí?» Los músculos de Marrick se tensaron. «¿Quién eres?» El hombre dejó escapar una risa desorientada y entrecortada. «Amigo, estás casado con Lillian, ¿verdad?» Todas las alarmas en la cabeza de Marrick sonaron al unísono. El nombre, su nombre, saliendo de un extraño semidesnudo fuera de su casa, envió un escalofrío por su espina dorsal. Su agarre en las llaves se apretó. «Sí», dijo con calma. «Lo estoy». El hombre dio una lenta sacudida de cabeza, incrédulo. «Oh, hombre, guau. Vas a necesitar un minuto. Quiero decir, ella es algo más, amigo». Pensé que podía seguirle el paso, pero dio una risa débil, gesticulando vagamente hacia la casa. «No solo yo, todo el equipo. Realmente tiene esa energía, ¿sabes?» La sangre de Marrick se heló. No podía moverse, no podía hablar. Las palabras estaban allí, afiladas y cortantes en los bordes de su mente, pero su cuerpo se negaba a reaccionar. Se sentía como si se estuviera observando desde la distancia, desconectado de la realidad, parado en su propia entrada mientras un hombre semidesnudo se reía sobre su esposa. El extraño pareció registrar su silencio. Se enderezó un poco, haciendo una mueca mientras rodaba los hombros. «Mira, hombre, no lo sabía, lo juro. Si hubiera sabido que estaba casada, no habría», hizo una pausa, considerando. «Bueno, probablemente no habría». Fue entonces cuando Marrick lo vio, en el suelo cerca de la puerta, una prenda de ropa, tela oscura arrugada contra el concreto. No era suya. Era un par de ropa interior masculina. Algo dentro de él encajó en su lugar.
Su mente, congelada momentos antes, ahora se movía con precisión quirúrgica. No reaccionó, aún no. En cambio, se volvió hacia el coche, alcanzó el pequeño dispositivo negro enganchado bajo el tablero. Con un clic sutil, activó la cámara oculta en su camisa. Fuera lo que fuera en lo que estaba a punto de entrar, necesitaba verlo por sí mismo. Marrick Wallace estacionó su coche en la entrada, dejando escapar un largo suspiro de agotamiento. 3 semanas fuera en un viaje de negocios lo habían dejado exhausto, pero la idea de finalmente llegar a casa lo llenaba de alivio. Imaginó el aroma familiar de su casa, la calidez de su cama y quizás incluso un abrazo amoroso de su esposa, Lily. Pero algo se sentía mal. La luz del porche parpadeaba débilmente contra la oscuridad, proyectando sombras alargadas sobre el césped delantero. La calle estaba inquietantemente silenciosa, salvo por el zumbido distante de un coche que pasaba. Pero lo que realmente lo inquietó fue la figura parada justo fuera de su puerta principal, un hombre semidesnudo. Marrick parpadeó, inseguro de si el cansancio le estaba jugando una mala pasada. El extraño estaba descalzo en el concreto frío, usando nada más que un par de boxers. Su camisa faltaba, su cabello estaba desaliñado, su cuerpo brillaba con sudor bajo el tenue resplandor de la luz del porche. Se balanceaba ligeramente, como si luchara por mantener el equilibrio. El agarre de Marrick en las llaves del coche se apretó. «Oye», llamó, avanzando con cautela. «¿Qué haces aquí?» El hombre giró la cabeza lentamente, parpadeando hacia Marrick con ojos vidriosos y desenfocados. Abrió la boca para hablar, pero por un momento solo salió un aliento entrecortado. Luego, con una voz cargada de agotamiento, soltó una risa baja, casi delirante. «Hombre, ella es algo más», murmuró el extraño, frotándose una mano por la cara. Marrick se congeló. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. «¿Quién?», preguntó, su voz cuidadosamente controlada. El hombre exhaló una risa. «Tu esposa», dijo. «Lily». El nombre se sintió como una bofetada. El estómago de Marrick se contrajo. «Ella es increíble», continuó el extraño, sacudiendo la cabeza con algo que parecía admiración. «Quiero decir, pensé que podía manejarla, pero, pasó por mí y por toda la oficina como una tormenta». Soltó otra risa, pero estaba sin aliento, teñida de incredulidad. «Apenas logré salir». La mente de Marrick corría. Su corazón latía fuerte en sus oídos. Dio otro paso adelante, sus ojos escaneando el rostro del hombre en busca de alguna señal de que esto fuera una especie de broma enferma. Pero no había burla, ni malicia, solo cansancio y una extraña especie de asombro. Algo frío se asentó en el pecho de Marrick. «Vete de aquí», dijo en voz baja. El hombre levantó las manos en una rendición fingida. «Oye, me voy». Solo necesitaba un segundo para respirar, ¿sabes? Gesticuló vagamente hacia la casa. «Ella todavía está ahí dentro, sin embargo». «Suerte, hombre, con eso». El extraño pasó tambaleándose junto a Marrick, desapareciendo en la noche. Marrick se quedó congelado en su lugar. El viento sopló ligeramente, agitando los árboles, enviando un mordisco fresco por el aire. Sus dedos temblaron alrededor de sus llaves. Esto no podía ser real. Tenía que ser algún tipo de malentendido. Entonces sus ojos captaron algo más, un coche de lujo negro brillante estacionado en el césped, con las ruedas delanteras ligeramente hundidas en la tierra blanda de su jardín. Su respiración se detuvo. Ese no era su coche. Y tampoco era el de Lily. Marrick avanzó, sus pasos resonaban inquietantemente en el silencio. El coche aún estaba encendido, el leve zumbido del motor apenas audible. Al acercarse, miró por la ventana del conductor. Dentro, los asientos de cuero estaban desordenados. El tenue resplandor de las luces del tablero iluminaba una escena que hizo que su sangre se helara, envoltorios de preservativos usados, varios de ellos, esparcidos por el asiento del pasajero, el suelo, los portavasos. Evidencia. Su garganta se apretó. Esto era real.
Todo dentro de él le decía que irrumpiera dentro, que exigiera respuestas, que enfrentara lo que fuera que estaba sucediendo detrás de esa puerta. Pero años de lógica y paciencia lo mantuvieron congelado en su lugar, obligándose a respirar, a pensar. Su mano fue al bolsillo de su chaqueta, rozando el pequeño dispositivo negro dentro, su cámara oculta, un accesorio que siempre llevaba para el trabajo, para reuniones con clientes, para documentar detalles sobre la marcha. Y ahora tenía un nuevo propósito. Marrick inhaló profundamente, su mandíbula se tensó. Tenía que verlo por sí mismo. Lentamente, avanzó hacia la puerta principal, su pulso estable pero frío, sus dedos flotando sobre el interruptor de la cámara. Fuera lo que fuera que lo esperaba dentro, iba a capturar cada segundo de ello. Marrick empujó la puerta principal, su corazón latía como un tambor distante en su pecho. La casa estaba oscura, salvo por algunas rendijas de luz que se filtraban a través de la puerta del baño, ligeramente entreabierta, al final del pasillo. El aire dentro se sentía diferente, más denso, más pesado, cargado con un aroma que no pertenecía, una mezcla de colonia, vino y algo más, algo inconfundible. Sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su bolsa mientras sus ojos se ajustaban a la penumbra. El pasillo se extendía ante él como un camino hacia lo desconocido. Dio un paso cuidadoso hacia adelante y casi tropezó con algo suave en el suelo. Al agacharse, encontró un par de boxers masculinos, arrugados como si hubieran sido arrojados allí a toda prisa. La vista envió una oleada de algo frío por sus venas. Tragando con fuerza, avanzó, sus movimientos lentos, calculados. Sus zapatos apenas hacían ruido contra el suelo de madera pulida. La sala de estar mostraba signos de actividad reciente, una copa de vino volcada sobre la mesa de centro, una blusa de mujer drapeada sobre el reposabrazos del sofá. El tenue resplandor de la pantalla de un teléfono iluminó el silencio por un breve segundo antes de desvanecerse. Entonces vino el sonido, una voz amortiguada, risas, baja, relajada, completamente inconsciente de su presencia. Venía del baño. Marrick exhaló, obligando a su respiración a estabilizarse. Extendió la mano y tocó discretamente el pequeño botón en su cámara corporal, asegurándose de que estuviera grabando, un hábito del trabajo, una precaución que ahora sentía como un acto de autopreservación silenciosa. Dio un paso más cerca, sus dedos rozando el borde de la puerta del baño. Las voces dentro eran más claras ahora, una familiar, la otra ligeramente más grave. No estaban susurrando, no estaban escondiéndose. Otro paso. A través de la estrecha rendija, captó un destello del reflejo en el espejo, la silueta de su esposa, y no estaba sola. El agarre de Marrick en el marco de la puerta se apretó. El sonido del agua corriendo llenó el silencio. Su visión se nubló por un segundo, luego se agudizó con una claridad fría y brutal. No necesitaba ver más. Cada detalle, cada objeto fuera de lugar, cada prenda descartada en el pasillo, ya había pintado el cuadro completo. Sus dedos flotaron cerca del pomo de la puerta. Podía empujarla, exigir una explicación, gritar, maldecir, lanzar acusaciones al aire. Pero algo dentro de él, algún instinto primal de autocontrol, lo detuvo. En cambio, dejó escapar un aliento lento y medido. Luego se dio la vuelta y se alejó. Las voces amortiguadas resonaban desde el baño, mezclándose con el sonido rítmico del agua corriente. El aire en el pasillo estaba cargado con el aroma del perfume y algo más, algo almizclado, algo inconfundible. Los dedos de Marrick se cerraron en puños, pero se obligó a respirar, a mantenerse en control. Había pasado años dominando sus emociones, resolviendo problemas con lógica en lugar de impulsos. Pero nada en su vida lo había preparado para este momento. La puerta estaba ligeramente entreabierta, una luz dorada cálida se derramaba en el pasillo tenuemente iluminado, parpadeando sobre los azulejos como las últimas brasas de un fuego moribundo. Marrick avanzó, su corazón latía como un tambor constante contra sus costillas. Podía oírlos ahora, murmullos bajos, risas suaves y el ocasional chapoteo del agua. Extendió la mano y empujó la puerta. La escena ante él era surrealista, casi teatral en su absurdidad. Lily, su esposa, la mujer con la que había compartido un hogar, una vida,
estaba atada de las muñecas, sujeta al toallero calefactado con bufandas de seda. Su expresión no era de vergüenza ni de remordimiento. En cambio, lo miró con una calma inquietante, como si no fuera más que un intruso interrumpiendo una velada íntima. Y luego estaba él, un hombre que Marrick reconoció de inmediato, el jefe de Lily, una figura de arrogancia corporativa y encanto pulido. Apenas reaccionó, solo levantó una ceja, como si la presencia de Marrick fuera una leve molestia en lugar de una revelación devastadora. Estaba de pie junto a la bañera, con una toalla perezosamente drapeada alrededor de su cintura, la confianza en su postura casi burlona. Marrick sintió que su estómago se apretaba, sus dedos temblando a sus costados. La habitación era cálida, casi sofocante, pero su piel estaba fría. Esperaba una explicación, una excusa, algo. Pero lo que recibió fue peor. Lily sonrió. Ah, suspiró, inclinando ligeramente la cabeza, como si estuviera divertida. Llegaste temprano. La respiración de Marrick se entrecortó. La pura despreocupación de su tono envió una corriente aguda por sus venas. Abrió la boca para hablar, para exigir una respuesta, pero ella continuó, su voz ligera, casi juguetona. Bueno, ¿vas a quedarte ahí parado o vas a tomar una decisión? Marrick parpadeó. Puedes quedarte y mirar, dijo ella, su voz suave como el cristal, o puedes irte. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda de arco tensa, peligrosa. El único sonido era el goteo del agua del grifo, lento y deliberado. Marrick exhaló por la nariz. Su mente estaba trabajando, calculando, archivando cada detalle. Sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió. Pero esto no era una retirada, era una estrategia. Marrick estaba sentado en su coche, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su respiración era lenta y controlada, pero bajo la superficie rugía una tormenta. El sonido de la lluvia golpeando el parabrisas llenaba el silencio, un recordatorio rítmico del mundo avanzando, indiferente a lo que acababa de presenciar. La calle estaba vacía. La casa estaba detrás de él como un monumento de traición, sus luces cálidas brillando burlonamente a través de las ventanas. Dentro, las risas y los murmullos continuaban, como si su presencia, su descubrimiento, no hubiera sido más que una interrupción insignificante. Marrick cerró los ojos. Su corazón estaba estable ahora, pero su mente se sentía como un campo de batalla de emociones chocando entre sí, ira, incredulidad, humillación. Había esperado mucho más de ella. La mujer en la que confiaba, con la que había construido una vida, había reducido su matrimonio a nada más que un espectáculo retorcido. Sus dedos se movieron casi automáticamente, alcanzando su teléfono. Abrió la aplicación de grabación oculta, mirando la marca de tiempo. Cada segundo estaba allí, cada sonido, cada palabra cruel. La evidencia era innegable. Tomó una respiración profunda y exhaló lentamente. Ahora no era el momento para la ira, aún no. En lugar de ceder al impulso de irrumpir de nuevo en la casa, de exigir explicaciones que solo estarían llenas de mentiras y excusas, Marrick hizo algo diferente. Se recostó en su asiento, dejó que el cuero frío presionara contra su espalda y permitió que el silencio se asentara. 30 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. 30 minutos para pensar, para procesar, para planificar. Golpeó sus dedos contra el tablero, su mente trabajando a una velocidad antinatural. Cada opción se desplegaba ante él como un tablero de ajedrez. Podía confrontarla, podía gritar, lanzar acusaciones, exigir respuestas. Pero, ¿qué lograría eso? Nada. Ella ya había tomado su decisión y no había dudado. Las palabras no serían suficientes. Marrick alcanzó el compartimento del guantera, sacando un pequeño cuaderno negro sin pretensiones, un hábito que había llevado desde sus días universitarios, escribiendo pensamientos, estructurando sus ideas. Ahora serviría para un propósito diferente. Pasó a una página en blanco y, con una letra limpia y precisa, escribió una sola palabra en la parte superior: estrategia. Una tormenta podría rugir dentro de él, pero externamente estaba tranquilo, y un hombre tranquilo era mucho más peligroso que uno impulsivo.
Miró una vez más a la casa a través del retrovisor. 30 minutos. Eso era todo lo que necesitaba. Marrique estaba sentado en su coche, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. El tic-tac rítmico del reloj del tablero llenaba el silencio, cada segundo estirándose infinitamente en su mente. El peso de lo que acababa de presenciar presionaba su pecho, amenazando con asfixiarlo. Pero en medio del caos de emociones, traición, ira, incredulidad, un pensamiento se cristalizó en su mente: esto no puede quedar sin respuesta. Inhaló profundamente, obligándose a pensar racionalmente. No había lugar para reacciones impulsivas, ni voces elevadas, ni estallidos físicos. Eso sería demasiado predecible, demasiado fácil. En cambio, necesitaba precisión, una red cuidadosamente tejida que, una vez lanzada, se apretaría alrededor de aquellos que lo habían agraviado, sin dejar espacio para escapar. Marrique alcanzó el compartimento del guantera y sacó su laptop. El resplandor de la pantalla iluminó su rostro mientras navegaba al almacenamiento en la nube donde su cámara corporal ya había subido el metraje. Volvió a ver la escena, no porque quisiera, sino porque necesitaba que cada detalle estuviera documentado. La expresión nula en el rostro de su esposa, la arrogancia en la postura de su jefe, la audacia. Abrió un correo electrónico cifrado y comenzó a redactar un mensaje al Departamento de Recursos Humanos de Organ Enterprises. Asunto: conducta poco ética urgente, informe de mala conducta en el lugar de trabajo. Estimado representante de Recursos Humanos, me dirijo a ustedes para reportar formalmente un incidente relacionado con el CEO, el señor Bennett. Adjunto encontrarán evidencia de relaciones inapropiadas en el lugar de trabajo y mala conducta que podrían comprometer los estándares éticos de su empresa. Dadas la gravedad de la situación, les insto a tomar medidas inmediatas. Atentamente, Marek Wallace. Con unos pocos clics, los archivos se cargaron, evidencia de video clara, marcas de tiempo y un resumen cuidadosamente redactado que destacaba el desequilibrio de poder y las posibles consecuencias legales para la empresa si esta información se hacía pública. Sabía que los departamentos de recursos humanos valoraban la discreción, pero valoraban más su reputación. Los escándalos que involucraban a ejecutivos senior eran responsabilidades. Estarían obligados a actuar. Pero eso era solo el comienzo. Marrique inició sesión en una cuenta de redes sociales segura bajo un alias que había creado hace mucho tiempo para situaciones que requerían anonimato. Subió una versión censurada del metraje, justo lo suficiente para insinuar el escándalo, pero no tanto como para violar los límites legales. La leyenda era simple: cuando el poder se abusa a puertas cerradas, ¿debería el mundo permanecer en silencio? En minutos, la interacción inundó. La gente especulaba, debatía. Algunos reconocieron el apartamento de lujo, el costoso reloj en la muñeca del hombre. Las piezas estaban cayendo en su lugar. No necesitaba decir nada directamente, Internet tenía una forma de desenmascarar a las personas más rápido que cualquier investigador. Marrique se recostó en su asiento, exhalando. La primera etapa estaba en marcha, pero aún había más por hacer. Luego, sacó su teléfono y desplazó por sus contactos. Su abogado de divorcio estaba en marcación rápida, algo que nunca pensó que necesitaría. Redactó un mensaje simple pero firme: necesito iniciar los procedimientos inmediatamente. Separación completa, protección de activos. Reunámonos a primera hora de la mañana. Presionó enviar. Marrique miró la casa una última vez, donde las luces aún estaban encendidas, donde alguna vez vivió la risa. Ahora era solo una estructura llena de confianza rota. Ya no sentía tristeza, solo propósito. Encendió el coche y se alejó, dejando atrás más que solo una dirección. Estaba dejando atrás al hombre que solía ser. La mañana después de la revelación, comienza la tormenta. Marrique no necesita actuar directamente ahora, su plan cuidadosamente trazado ya está en marcha. Se despierta con su teléfono zumbando incesantemente. Los correos electrónicos anónimos que había enviado a la empresa de su esposa han llegado a sus destinos. Las ondas de sus acciones se están extendiendo rápidamente.
A las 9:15 de la mañana en punto, el CEO de la firma de Lily recibe un mensaje con evidencia incriminatoria, metraje de ella y su jefe participando en un comportamiento inapropiado. El correo no contiene amenazas, ni demandas, solo pruebas frías e innegables. En minutos, el Departamento de Recursos Humanos está involucrado, y los susurros comienzan a circular entre los empleados. Mientras tanto, Marrick permanece tranquilo. Está sentado en su escritorio con una taza de café, desplazándose por sus correos electrónicos. Una notificación aparece, un memorando interno de la empresa de Lily declarando que se ha programado una reunión de emergencia de la Junta para el mediodía. Sonríe. No están perdiendo el tiempo. A las 10:30 de la mañana aparece la primera grieta visible. El teléfono de Lily explota con mensajes de colegas. Algunos expresan sorpresa, otros diversión y otros indignación directa. Algunos, sin duda, están disfrutando de la caída de su una vez arrogante compañera de trabajo. Pero el verdadero colapso comienza a las 11:45 de la mañana. Lily llega a la oficina, ajena a la tormenta que la espera. En el momento en que cruza las puertas de vidrio, un silencio sofocante cae sobre la sala. Las conversaciones se detienen a mitad de frase, los colegas intercambian miradas antes de apartar la vista rápidamente. Algunos se burlan abiertamente. Ella nota el cambio en la atmósfera de inmediato. Avanza hacia su escritorio, intentando ignorar las miradas. Su asistente, normalmente alegre, evita el contacto visual. Cuando Lily exige saber qué está pasando, la chica duda antes de entregarle un correo electrónico impreso, el mismo correo que Marrick había enviado. Su sangre se hiela. Antes de que pueda procesarlo, la convocan a la sala de conferencias. En el momento en que entra, lo sabe. La sala está llena de ejecutivos, representantes de recursos humanos y, lo más condenatorio, su jefe, el mismo hombre de la noche anterior, sentado al final de la mesa, con el rostro pálido. La voz del CEO es firme, desprovista de emoción. ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Lily mira a su jefe, esperando un aliado, pero él evita su mirada. Está claro que está en modo de supervivencia, listo para arrojarla bajo el autobús para salvarse. Intenta argumentar, minimizar la situación, pero la evidencia es abrumadora, el metraje de video, los testimonios de testigos, los susurros en los pasillos. No hay salida. A la 1:30 de la tarde, se emite el veredicto. El jefe de Lily es puesto en suspensión inmediata pendiente de una mayor investigación. Su reputación está destrozada, su autoridad en la empresa dañada irreparablemente. La Junta ya está discutiendo su remoción. En cuanto a Lily, se le da una opción, renunciar silenciosamente o ser despedida públicamente. Sus manos tiemblan mientras firma la carta de renuncia. En el momento en que sale de la oficina, el peso de la realidad se derrumba sobre ella. Alcanza su teléfono, con la intención de llamar a Marrick, de rogar, de suplicar, de gritar, pero su número ya está bloqueado. Está allí, sola, humillada y desempleada. El imperio que había construido a su alrededor se ha desmoronado en un solo día. Y Marrick está en casa, observando cómo todo se desarrolla con una sensación inquebrantable de justicia. Las mañanas se sentían diferentes ahora. Por primera vez en años, Marrick se despertó sin el peso de un matrimonio fallido presionando su pecho. La habitación a su alrededor era desconocida pero refrescante, un apartamento moderno con ventanas de piso a techo bañadas en los tonos dorados del sol temprano. La ciudad se extendía ante él, viva e indiferente, un reflejo perfecto de su nueva realidad. Balanceó las piernas sobre el lado de la cama y pasó una mano por su cabello. No más silencios fríos en la mesa del desayuno, no más caminar sobre cáscaras de huevo descifrando si las miradas distantes de su esposa significaban aburrimiento o algo mucho peor. Ahora tenía su propio espacio, sus propias reglas. Marrick salió al balcón, una taza de café negro fresco calentando su palma. Abajo, la ciudad palpitaba con energía, trabajadores apresurándose al trabajo, vendedores preparándose para el día, autos tejiéndose por las calles. Era un mundo que había seguido moviéndose mientras el suyo se desmoronaba, pero ahora finalmente se movía con él.
El recuerdo de esa noche aún persistía, pero ya no tenía el poder de consumirlo. Había visto todo, la traición, la arrogancia, la pura audacia de todo. Pero en lugar de rabia, había elegido precisión, movimientos fríos y calculados que desentrañaron el mundo cuidadosamente curado de su esposa, hilo por hilo. Y ahora, todo había terminado. Sin llamadas, sin mensajes, solo silencio. Tomó un sorbo lento de café, saboreando su riqueza, su simplicidad, un pequeño lujo pero uno que había aprendido a apreciar. El pasado era una lección, no una sentencia de vida. Había sido quemado, pero no roto. Mientras el sol subía más alto, Marrik volvió adentro, dejando el pasado atrás, donde pertenecía. Hoy era suyo, y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente.